Así que abramos las escrituras, abramos nuestras Biblias, encendamos nuestras Biblias. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, del verso 37 al 50. Pues ustedes, para mí me parecía que no terminaba con este capítulo. Son un poquito más de 2 meses que hemos estado en este capítulo, pero ya por fin hoy llegamos a su última sección. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37 al 50. El título del sermón de hoy es Incredulidad, temor y amor. Incredulidad, temor y amor. Así dice la palabra de nuestro Dios. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo por autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo, todo lo que el Padre me indica que diga. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante esta tu palabra que revelaste, que dijiste por medio de tu amado Hijo Jesús. Palabra que tiene el poder y la autoridad para salvar a los que oyen y obedecen, pero también para juzgar y condenar a aquellos que oyendo la rechazan. Padre, te pido que según tu gran misericordia y por el poder de tu Espíritu Santo, nos permitas oír, ver, creer y entender para que podamos volvernos a ti, ser sanados de cualquier forma de incredulidad, de cobardía y de amor que no sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la culminación del ministerio público de Jesús, quien ha enseñado, quien ha predicado, quien ha hecho cientos de milagros y señales para confirmar su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías. Sin embargo, lo que leemos en el verso 37 es de llamar la atención. Dice Juan que a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Y Juan quiere que veamos, en primer lugar, la trágica realidad de la incredulidad. Piensen en esto, por favor. Estas personas no son ateas, no son paganas. Estas personas van al templo, conocen las Escrituras, han recibido la ley y los pactos, han sido testigos del poder y la autoridad de Dios en la persona de Jesús para realizar todo tipo de milagros.
Lo mismo convertir agua en vino, como darle de comer a miles de personas con unos cuantos peces y panes, como sanar todo tipo de enfermedades, resucitar muertos. Vieron su poder y su autoridad sobre demonios para perdonar pecados. Le escucharon enseñar, le escucharon predicar fielmente los mejores sermones. Continuamente fueron llamados al arrepentimiento. No hace mucho recibieron a Jesús como rey, como el ungido de Dios, pero la respuesta de la mayoría, la respuesta generalizada fue incredulidad. Tal incredulidad no fue por falta de evidencia. Tal incredulidad no era por falta de información. Tal incredulidad no era un error intelectual. Estamos hablando de rebelión. Estamos hablando de una resistencia activa e intencional contra Dios. Hablamos de una oposición deliberada a la verdad de Dios. Hablamos de una oposición y una resistencia a su palabra, a pesar de haber tenido conocimiento y entendimiento de ella. Hablamos de un rechazo a admitir que Dios verdaderamente se había revelado en la persona de Cristo y por ende un menosprecio de la gracia y la salvación por medio de Cristo. Y amados, esta es una realidad de los judíos hasta el día de hoy. Pero también de muchos que como ellos asisten a los templos, que escuchan la exposición fiel de las Escrituras, que han sido beneficiados con los medios de gracias, que han recibido la señal del pacto, que incluso sirven. Muchos de ellos realmente no han creído en el Hijo de Dios como es anunciado en el Evangelio. Y no es porque Dios haya sido egoísta o mezquino con ellos, no es porque les haya faltado luz. No, el problema no es incapacidad intelectual, el problema es mucho más delicado y más profundo. El problema está en el corazón, hostil, rebelde y deliberadamente incrédulo, que rechaza a Jesús, que rechaza su palabra, porque aún ama las tinieblas y no quiere que sus obras sean reprendidas. Porque si verdaderamente creyeran en Jesús, inevitablemente tendrían que arrepentirse, someterse y seguirle en los términos que Jesús ha establecido. Pero muchos no quieren tener nada que ver con este Jesús, ni con su llamado, ni con la santidad, ni con el arrepentimiento, ni con el sometimiento, y menos en un discipulado o a un discipulado con todo lo que ello implica. Pero ahora, gracias a Dios que Juan no nos deja simplemente con la triste realidad de la incredulidad, también nos da su explicación. Y es lo que vamos a ver a continuación, la explicación de la incredulidad. Y nos dice que esta incredulidad no era algo inesperado. De hecho, estaba predicho. Y esa incredulidad, esa dureza, estaba siendo administrada soberanamente por Dios. Y para explicarla, Juan usa primero la pregunta que se encuentra en el verso 1 del capítulo 53 de Isaías, un capítulo que describe al Mesías como el siervo sufriente, sin hermosura, sin atractivo, despreciado, desechado y humilde, a características que fueron causa de tropiezo para el pueblo de Israel, que esperaba un Mesías poderoso política y militarmente. Y la pregunta es, según Isaías 51, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Bueno, la mayoría no ha creído. Esa es la realidad. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? A todos.
¿Se dan cuenta? A todos el Señor ha revelado su brazo poderoso en la persona y obra de Cristo, pero la gran mayoría se obstina en no creer. Entonces Juan cita a continuación los versos 9 y 10 del capítulo 6 también del libro de Isaías, donde el profeta, después de haber visto la majestad del Mesías sentado en ese trono glorioso, siendo adorado por querubines que le dicen santo, 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 y ser comisionado por Dios, les he dicho que el pueblo no va a querer saber nada de santidad ni de arrepentimiento, y en consecuencia Dios habrá de cegar sus ojos, endurecer sus corazones para que no vean, para que no entiendan, para que no se arrepientan y no sean sanados. Ahora bien, no es que de momento a Dios se le ocurrió hacer algo así. No, Dios está actuando según los términos del pacto. Porque este tipo de ceguera espiritual y endurecimiento del corazón estaba claramente estipulado en los documentos o en el documento del pacto de Dios con Israel, particularmente en Deuteronomio capítulo 28, donde se detallan las maldiciones que caerán sobre Israel si desobedecieran los mandamientos de Dios. Y entre esas maldiciones encontramos referencias que aluden a una forma de ceguera y turbación mental y espiritual. Deuteronomio 28 dice: Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Otras traducciones dicen turbación de corazón, consternación de corazón. ¿Por qué? Porque no quisiste obedecer ni cumplir mis mandamientos y leyes ordenados. Y estas cosas serán una prueba contundente contra ti. Noten que estas palabras describen un estado de confusión e incapacidad espiritual para percibir la realidad de Dios y sus caminos, lo cual se alinea con esta ceguera y este corazón endurecido mencionado en Isaías y citados ahora en el Nuevo Testamento por Juan. En otras palabras, este endurecimiento estaba estipulado en el pacto, fue profetizado, era administrado por Dios y vino como cumplimiento de las maldiciones y juicio sobre aquellos que cínica y deliberadamente han endurecido sus corazones, negándose a creer en Jesús y reconocer que en verdad Él es el Hijo de Dios, Dios encarnado y el Mesías. Pablo lo explica más ampliamente en Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido, no eran ignorantes, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, pues profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Por lo cual, en consecuencia, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En otras palabras, Dios los abandonó. Dios no ciega ni endurece a los hombres simplemente porque Él quiere que perezcan. Dios es fiel y Él ciega y endurece a aquellos que se endurecen contra Él. La ceguera no es arbitraria, está estipulada y es consecuencia de la resistencia, de la rebelión persistente, deliberada y obstinada en contra de la verdad y de la luz. Y este texto está aquí, no solo para explicar la incredulidad de aquellas o de cualquier persona, sino para advertir y llamar la atención a temer y tener cuidado con esta forma de obstinación. Ten mucho cuidado de endurecer tu corazón, no sea que te ocurra lo mismo.
No sea que habiendo escuchado Dios te entregue y te abandone a esa dureza, a incredulidad obstinada. Porque llegado a ese punto no hay retorno. Tus ojos ya no podrán ver. Tu corazón no podrá entender. Y prácticamente te será imposible volverte a Dios y ser sanado. Ahora bien, no toda incredulidad es abiertamente cínica. A continuación, Juan nos habla de una forma más sutil, pero igualmente destructiva. Y nos habla de una fe secuestrada por el miedo. Mira el versículo 42. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Observe, había creyentes, incluso entre los líderes judíos. Había varios de ellos que después de presenciar todas esas señales y milagros y enseñanzas de Jesús, concluyeron que Jesús realmente era quien decía ser. El Hijo de Dios, el Mesías. Y uno debería decir, gloria a Dios, hay mucha gente creyendo, pero hay algo aquí. No lo admitían. No lo reconocían públicamente. Porque su fe era presa del miedo de ser expulsados de la sinagoga. Para las personas, especialmente para los líderes judíos, las sinagogas no solamente era un lugar de culto. Era el centro de su vida social, política y económica. Ser expulsado de una sinagoga significaba y significa hasta la fecha perder estatus, reputación, ingresos y su círculo social más cercano. El costo era inmenso. Creer en Jesús e identificarse con Jesús y confesar públicamente que Jesús era el Hijo de Dios era prácticamente un suicidio social. Y lo que vemos aquí es que estos hombres temían más al hombre que a Dios. Y en nuestros días las sinagogas pueden tomar varias formas. Por ejemplo, nuestro círculo social y familiar. Vivimos en una ciudad con una fuerte tradición familiar, social, cultural, donde la opinión de la familia, de los amigos o de la sociedad en general importan mucho. De tal forma que el costo de identificarse con Cristo, el costo de una confesión pública respecto de Cristo, el costo de una fe radical o de pensar o de vivir de una manera que desafía las normas familiares o sociales o familiares que conocemos, puede llevarnos a ciertas formas de ostracismo o a la crítica o al rechazo o a la burla. Otra forma de sinagoga para nosotros es el ámbito profesional o laboral. ¿Cuántas personas ocultan su fe o diluyen su fe o sus convicciones para no ser vistas como demasiado religiosas, como fanáticas? Por miedo a perder una oportunidad de ascenso en el trabajo, por miedo a no ser considerado por algún proyecto de la empresa, o simplemente por miedo a ser despedido. La cuestión es si en verdad creemos. ¿A quién entonces es nuestro temor? ¿A los hombres o a Dios? La respuesta a esa pregunta revela la verdadera naturaleza de nuestra fe. Amados, la verdadera fe es humilde, pero no cobarde. Es sencilla, pero no políticamente correcta ni pragmática. La fe verdadera es sincera, no se esconde. La verdadera fe es audaz, es valiente y está dispuesta a sufrir cualquier pérdida por causa de Cristo.
La cuestión ¿es esa la naturaleza de nuestra fe? Ahora déjenme decirles algo más al respecto de esto. Y es que a lo que más tememos revela en realidad lo que más amamos. Lo que más tememos, a lo que más tememos revela lo que más amamos. Mira lo que dice Juan acerca de aquellos hombres que por miedo no estaban dispuestos a reconocer públicamente a Jesús. Dice, porque amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Lo que más tememos revela lo que más amamos. Estos hombres temían más a los hombres que a Dios porque amaban más la aprobación de los hombres que a Dios. Y esto nos habla de una fe ahogada por la idolatría. El problema no es que simplemente querían caer bien. No, el problema es que ellos habían suplantado la gloria del verdadero Dios por un ídolo revestido de prestigio, de reconocimiento, de admiración y la alabanza de los hombres. Por favor, no pierdan de vista lo siguiente. Estas personas no tenían problema con evidencia acerca de quién era Jesús. Su problema era con su amor por la gloria de este mundo. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. La idolatría no es solamente arrodillarse delante de una imagen de yeso, de madera. Idolatría es depositar nuestra confianza, afecto, lealtad y esperanza en algo o en alguien más que no es Dios. Es darle a algo o a alguien más el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestras vidas. En el caso de estas personas, incluyendo a los líderes religiosos que sí creyeron, ese algo, ese ídolo, era el temor y la aprobación de los hombres. Seguramente más de una vez hemos sentido la tentación de querer encajar o de no querer incomodar con nuestra fe y con la proclamación del Evangelio, de identificarnos con Cristo. La pregunta es, ¿qué amamos más? ¿Qué valoramos más? ¿La aprobación de Dios o la de los hombres? Y nuevamente la respuesta a esa pregunta determina la verdadera naturaleza de nuestra fe. Amados, no podemos engañarnos y mucho menos podemos engañar a Dios. Él ve nuestro corazón. Él sabe lo que más amamos en realidad. Él sabe lo que más tememos en realidad. Y un corazón que teme y un corazón que ama más la aprobación y la gloria de los hombres, en realidad está sirviendo a otro Dios. Y la única forma de romper el yugo de la idolatría, de la aprobación de los hombres, es tomando de una forma radical el designio de Jesús para los que creen, para los que quieren seguirle y para los que quieren servirle. ¿Y cuál es este designio de Jesús? Aborrece tu vida. Toma la cruz y muere a ti mismo. Esa es la única forma de romper el yugo de la idolatría, ya sea del temor o el amor de los hombres. Tomando una forma radical la voluntad, el designio de Jesús. Tú quieres seguirle y servirle. Bueno, tienes que aborrecer tu vida, tienes que tomar la cruz, o tenemos que aborrecer nuestra vida, tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos. Y en esa muerte se encuentra la verdadera libertad y la fe que honra y que agrada a Dios por encima de todo. Ahora bien, a todo esto, ¿qué tiene que decir Jesús al respecto? Bueno, Jesús hace un nuevo llamado con carácter de urgencia. Mire el versículo 44 y 45. Jesús le gritó a la multitud. ¿Qué hizo qué?
le gritó a la multitud. Oh, pero qué grosero, qué maleducado. ¿No había una mejor forma de decir las cosas? ¿No piensa cómo se puede sentir las personas cuando les gritan? ¿Por qué les gritó? Porque no le quedaba mucho tiempo entre ellos. Porque era urgente que pongan atención a una de sus últimas palabras, a una de sus últimas oportunidades. Él les grita porque ama sus almas y no quiere que se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. Y esto es lo que les gritó. Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios que me envió, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Ahora no perdamos de vista que en esa multitud hay dos tipos de personas. Los que radical y obstinadamente no creen y los que creen pero no se identifican públicamente con Cristo. Quiero que consideremos primero a los que a pesar de tantos milagros y señales siguen obstinados en no creer en Jesús. ¿Qué es lo que Jesús les está queriendo decir con estas palabras? Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios que me envió, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. ¿Qué les está queriendo decir? En otras palabras, Jesús les está diciendo, mi obra es la obra de Dios, mi mensaje es el mensaje de Dios. Si me rechazan a mí, están rechazando a Dios, porque cuando me ven a mí, están viendo a Dios. No sé exactamente lo que pienses o creas de Jesús, pero lo que piensas y creas de Jesús es exactamente lo que crees y piensas de Dios. Y lo que hagas con Jesús es lo que haces con Dios. Jesucristo lo dijo anteriormente, el que honra al Hijo, honra al Padre. Y nadie puede honrar al Hijo o al Padre si no honra al Hijo. Lo que crees y piensas de Dios es lo que crees y piensas de Jesús. Lo que crees y piensas de Jesús es lo que crees y piensas de Dios. Y lo que hagas con Jesús es lo que hagas con Dios. Si verdaderamente crees en Él, entonces crees verdaderamente en Dios. Si crees verdaderamente en Él y le adoras y le sirves, estás honrando y sirviendo a Dios. Pero si le rechazas, si no le sigues en los términos que Él nos llama a seguirle, si rechazas a Dios, si rechazas a Jesús, rechazas a Dios y por ende estás bajo la ira de Dios, corriendo el riesgo de ser abandonado a la dureza de tu corazón. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y tu obstinación te puede estar llevando al borde de una condenación irreversible. Si rechazas estas palabras, créeme, no es a mí a quien estás rechazando. Es a Jesús. Y si rechazas a Jesús, rechazas a Dios. Y por ende, estás bajo la ira de Dios, corriendo el riesgo de ser abandonado a la dureza de tu corazón. Pero ¿qué hay con los que sí creen, pero no lo reconocen públicamente? ¿Qué son estas palabras para aquellos que temen y aman más a los hombres que a Dios? ¿Qué significa estas palabras para aquellos que temen y aman más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios? Bueno, para ellos las palabras de Jesús también es una exhortación urgente, como una confrontación directa a esa hipocresía y cobardía. Escucha nuevamente las palabras de Jesús para estos hombres. Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios que me envió, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Es decir, si realmente creen, si realmente confían que yo soy el enviado de Dios, Dios encarnado, ¿cómo se pueden quedar callados?
¿Cómo pueden ser tan cobardes y negar a aquel en quien han creído? Cuando se callan, cuando me niegan, cuando se avergüenzan de mí, ya sea por miedo a los hombres o por amor a la opinión de los hombres, ustedes están negando, están avergonzándose de Dios. La implicación es clara. Si niegas a Jesús, ya sea por miedo a los hombres o por amor a la gloria de los hombres, estás negando a Dios, estás traicionando a Dios, estás deshonrando al Padre que lo envió. Escucha nuevamente, lo que hacemos con Jesús es lo que hacemos con Dios. Amados, la verdadera fe se traduce en un testimonio valiente, en amor y temor a Dios más que a los hombres. Y si no estamos dispuestos a confesar a Cristo públicamente, solo se puede entender que es porque Cristo para nosotros no es lo suficientemente digno ni glorioso para ser anunciado ni creído. Y ya Jesús nos dijo cómo termina esa historia. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre y de los ángeles. Los cobardes, al igual que los incrédulos, no heredarán el reino de Dios, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El que ama su vida la pierde. El que por miedo la intenta preservar la pierde. El que ama más su propia vida y la aprobación de los hombres más que la gloria de Dios la pierde. Pero el que aborrece su vida, el que es valiente y no le niega, el que ama más su gloria, la gloria de Dios, que la gloria de los hombres, la conservará para vida eterna, y el Padre que lo honrará. Amados, no hay terreno neutral. O la fe verdadera, o la fe nos impulsa a confesar a Cristo y a vivir para la gloria de Dios, sin importar el costo, o a pesar del costo, o simplemente permanece como una fe estéril, secuestrada por el miedo, por el amor de la aprobación de los hombres, destinada a la deshonra y a la destrucción juntamente con los incrédulos. Termino con las siguientes palabras de Jesús en el versículo 46 y 48. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgar. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Jesús vino a este mundo caído y en tinieblas como luz. Él es la luz. Y vino para que todos los que reciben su luz, para que todos aquellos como tú y como yo que vengan a Él en arrepentimiento y fe, sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y mira cuán inmenso es el amor y la misericordia y la paciencia de Dios, que al día de hoy la puerta de la gracia está abierta, incluso para salvar a aquellos que oyendo su voz aún no obedecen su llamado. Él podría abandonarte a la dureza de tu corazón, pero Él no quiere que perezcas bajo la ira de Dios, porque para eso Él tomó tu lugar en la cruz. Dios es amor. Dios es lento para la ira y grande misericordia, pero el tiempo de gracia va a terminar. Tu vida es breve en este mundo. Y el mismo Dios que murió y resucitó y después ascendió a la diestra de la majestad, este mismo Dios volverá. Y entonces todos los que le rechazaron, todos los que rechazan su mensaje, todos los que endurecieron su corazón, todos los que oyeron el evangelio, todos los que en lugar de seguirle amaron más sus propias vidas y la gloria de este mundo, serán juzgados y serán condenados por la verdad, por la palabra que Él ha hablado.
La misma luz, la misma verdad, el mismo Salvador, el mismo Evangelio que hoy te puede salvar. Si lo rechazas, en el día del juicio va a testificar en tu contra. La misma palabra que menosprecies hoy será tu juez mañana. Así que lo que hagas con estas palabras es lo que haces con Jesús. Y lo que haces con Jesús, haces con Dios. Y lo que hagas con Dios determinará tu eternidad. Versículo 49 y 50. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Las palabras de Jesús son la palabra de Dios. Las palabras de Jesús no son meras sugerencias. No son opiniones personales. Las palabras de Jesús son el único camino a la vida. Si rechazas las palabras de Jesús, no tenemos a dónde ir. ¿A dónde iremos si solo Jesús tiene palabras de vida eterna? La pregunta para cada uno de nosotros hoy es, ¿qué harás con la luz? Si no has creído en Jesús tal y como es predicado en el Evangelio, si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si no le estás siguiendo en los términos que el Rey ha establecido y escuchas hoy su voz, no endurezcas más tu corazón. No endurezcas más tu corazón. Hoy es día de salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tu incredulidad. Vuélvete a Él y clama a su gracia antes de que sea demasiado tarde para ti. Pero si tú has creído, pero por el miedo al rechazo y por el amor a la aprobación, tu fe está siendo secuestrada. Yo quiero que te preguntes o nos preguntemos lo siguiente. ¿En verdad creemos que vale la pena el costo de no confesar a aquel que lo dio todo por nosotros? Vale la pena. Jesús ha venido como luz. Él es la luz. Él es la revelación del Padre. Sus palabras son la palabra de Dios. Si creemos o hemos creído, entonces se supone que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si no proclamamos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz, solo puede significar una sola cosa: que posiblemente no hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. No rechacemos esta verdad. No amemos más las tinieblas que la luz. No amemos más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Amados, muramos. Aborrezcamos nuestra vida. Tomemos nuestra cruz y que nuestras vidas reflejen en realidad que la luz, que la gloria de Cristo mora en nosotros. Y no solo de palabras, sino también con una fe valiente y obediente. Que el Señor haga prosperar su palabra en nuestras vidas.